Hay frases que todos los seres humanos repetimos en algún momento de la vida y una de esas frases es: nadie entiende lo que estoy sintiendo. Probablemente vos la repetiste más de una vez y yo también, seguramente, cuando la enfermedad tocó a nuestra puerta, a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando sufrimos una traición, cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos y tuvimos un gran fracaso. Y todavía a esto se suma que cuando algún amigo, alguna amiga, alguien quiere darnos aliento, surge la siguiente frase: vos no sabés lo que estoy pasando porque vos no lo estás viviendo, vos no lo viviste. Y esa frase inclusive se traslada a veces hacia nuestras oraciones. Hablamos con Dios y le decimos: Señor, vos no me entendés, vos no me comprendés, no sabés por lo que estoy pasando. Hoy vamos a ver justamente que la Biblia habla de un Dios que sí sabe lo que estuvimos pasando porque vivió con nosotros, pero que además interviene en nuestro favor. La Biblia nos habla de un Jesús que nos conoce. Había una vez una mujer que estaba muy mal en una campaña evangelística y estaba escuchando el mensaje, pero no terminaba de ablandar su corazón. Y una amiga se acercó y le preguntó: ¿qué te pasa? Noto que estás como dura, ¿no? Allí tensa. Entonces esta mujer le dijo: sí, porque Jesús no entiende por lo que yo pasé. Yo de jovencita fui abusada por un familiar, fui ultrajada, y él no entiende, no pasó por lo que yo pasé. La hermana cristiana paró un momento y luego le dijo: pero ¿alguna vez te pusiste a pensar de que Jesús sí sabe lo que es que abusen de él? En el sentido de que estuvo desnudo colgado en la cruz, de que fue acusado injustamente, fue culpado por cosas que no hizo, fue traicionado por sus amigos. Todas esas cosas hacen que Dios entienda, que Cristo entienda cómo vivimos nosotros. La mujer quedó esperando y al ratito lágrimas rodaron de sus mejillas, recordando que realmente Jesús sí podía comprenderla. En la Biblia Jesús es presentado de distintas formas. Nosotros conocemos a Jesús como el personaje, ¿no? Jesús, pero en realidad aparecen otros nombres de Jesús. Y hoy vamos a ver dos nombres de Jesús en la Biblia. Uno que lo identifica con nosotros, que nos muestra que Él habita con nosotros y nos ama. Y otro que nos muestra que Él también interviene por nosotros y un día nos dará el triunfo final. Estos dos nombres que vamos a ver en la Biblia hoy son el nombre de Emmanuel y de Miguel. Vamos a buscar Isaías 7:14 allí en nuestra Biblia para leer. Dice allí: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese nombre de Jesús, Emmanuel, que luego es en el Nuevo Testamento una vez más afianzado cuando se habla de María, ¿no es cierto? Y de que le iba a poner por nombre Jesús o Emmanuel, es el nombre que identifica a Jesús con cada uno de nosotros. Significa Dios con nosotros. Jesús no solamente te comprende porque es tu creador, te comprende porque vino a vivir entre los hombres y vivió como uno más de nosotros. No nos olvida, no nos abandona, conoce nuestra condición. La salvación fue planificada desde la eternidad. No fue casualidad de que Jesús viniera a vivir en la tierra. Él decidió venir a vivir y conocer cómo vivían los hombres, cómo vivían sus criaturas. Y fue allí tentado también, y traicionado y maltratado por los hombres. Él sabe lo que es la tentación, sabe lo que es pasarla mal, sabe también cómo vencer, sabe lo que es el desprecio y el maltrato de los hombres. En Salmos capítulo 40, versículo 7, se nos anuncia justamente de que la venida de Jesús no fue casualidad, fue algo planificado por el cielo. Vamos a leerlo juntos. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Algunas versiones de la Biblia dicen: he aquí en el rollo está escrito de mí, aquí vengo, ¿no? Aquí estoy. Voy porque se planificó, porque se escribió en la historia. Dios no quiso abandonarnos. Cada vez que vemos el nombre de Emmanuel en la Biblia nos recuerda que no tenemos un Dios distante, que tenemos un Dios que descendió para caminar con vos y conmigo, y que Dios no nos salvó desde lejos, vino a buscarnos personalmente. Tal vez pensaste hasta hoy de que Jesús no conoce tu condición, pero Él la conoce. Él es aquel que se une con la humanidad. Él vivió con nosotros. Y uno de los textos más lindos de la Biblia para mí es el de Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo juntos para ver algo espectacular de este versículo. Hebreos 2, 11 y 12. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos.
Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Me gusta este versículo en el cual Jesús nos llama hermanos. Yo no sé ustedes, en mi caso yo soy el hermano mayor en mi familia, ¿no? Y en mi casa me enseñaron que el hermano mayor siempre protege al hermano menor. Recuerdo, y voy a contar esta historia como una anécdota, no como un ejemplo a seguir. Quiero dejar bien claro esto, ¿sí? No es un ejemplo a seguir, pero sí una anécdota. Recuerdo, yo era pequeño y siempre fui muy miedoso como mucha gente, ¿no? Muchos chicos que se pelean, se agarran a piña. Yo no era así. No era valiente realmente para hacerlo. No me metía en problemas que pudieran tener un roce físico con otra persona. Me daba temor. Pero recuerdo que yo era muy pequeñito y en un cumpleaños mi hermana era más pequeñita y alguien le había robado el globo a mi hermana. Y le había tomado del cuello a mi hermana, otro chiquito más, ¿no? Y entonces en ese momento me acuerdo que yo siempre fui muy cobarde, muy miedoso, pero me resonó lo que mi papá me decía en la mente. Vos sos el hermano mayor, sos el encargado de cuidar a tu hermana como sea. Y en ese momento me acuerdo que yo era pequeñito, pero salí a defender a mi hermana con todo. Me había olvidado del miedo, del temor, del dolor, ¿no? Salí allí a arremeter contra el otro jovencito, hubo ahí una riña, después nos separaron. No es un ejemplo decir que tenemos que salir a riñar, ¿no? Pero sí quiero compartir esto. Jesús es el hermano mayor que te defiende a una costa de su propia integridad. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando oramos, le oramos a Jesús, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, pero también le oramos a nuestro hermano, que vivió entre los hombres, que conoce las dificultades de esta vida y que está dispuesto a hacer algo por nosotros. Jesús vino a favor de nosotros, vino a vivir junto a nosotros, ¿no es cierto? Y nos salvó, como decíamos, no desde lejos, sino cercanos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Hay otro pasaje que también nos habla acerca de quién es Emmanuel. Vamos a leerlo juntos. Dice allí: aunque era Dios, no se consideró al ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fíjate si no nos conoce el Señor. Dejó todos sus privilegios para venir a rescatar a sus hermanos. Oh sí, vos podés hablarle a Jesús. Jesús te conoce. Jesús sabe lo que es el abuso. Jesús sabe lo que es la traición. Jesús sabe lo que es la pobreza y la necesidad. Nació en un hogar humilde allí con María, con José. Trabajó con José allí en la carpintería, seguramente para sustentarse, ¿no es cierto?, durante bastante tiempo. Conoce, ¿no es cierto?, lo que es el rechazo. Su propio pueblo le rechazó. Conoce el dolor de una familia ensamblada. Su papá no era su papá, sus hermanos no eran sus hermanos. La diferencia de edad entre José y María era amplia. María era, dicen los comentaristas bíblicos, poco más que un adolescente cuando tuvo a Cristo. Y entonces allí una jovencita lo crió. Conoce la condena injusta. Jesús conoce. Él vivió entre nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 28 hace este sentimiento algo mucho más profundo. Segunda de Corintios 5, 21, Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús fue tratado como un pecador en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos llamados justos. Así que sí, Jesús es aquel que conoce nuestras heridas, conoce nuestros dolores, conoce nuestras dificultades. Él te conoce a vos en la situación que te encuentres. Y tal vez este es un buen momento para que mentalmente hagas una oración y aceptes que Jesús conoce tu dolor. No porque alguien se lo contó, sino porque Él lo vivió. Pero bueno, está bueno poder confiar en Jesús, está bueno poder conocerle, está bueno saber que Emmanuel vivió con los hombres y sufrió las cosas que nosotros sufrimos. Pero sabes, la Biblia habla de un cambio de identidad de Jesús. De pasar a ser Emmanuel toma otro nombre en algún momento. Y ese otro nombre es el nombre de alguien ya no solamente hermano de los seres humanos, sino alguien con poder, alguien que nos rescata. Alguien que vivió nuestra situación y ahora está para defendernos. Y ese segundo nombre que aparece en la Biblia es el nombre de Miguel. No solamente Jesús nos puede comprender, Jesús puede vencer el mal que te estás quejando.
Y eso es una promesa que existe para cada uno de nosotros. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, esta nueva identidad de Jesús, Miguel. Dice allí, Daniel 12:1, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y derrota eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. El príncipe, dice algunas versiones antiguas, que está de parte de tu pueblo. El arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, eso significa arcángel. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, nos dice que Jesús aparece en el cielo con voz de arcángel y los muertos en Cristo resucitan primero. Pablo está haciéndose eco de las palabras de Daniel para darnos cuenta de que ese Miguel prometido en el Antiguo Testamento es ese Jesús vencedor también. Sí, Jesús es el nombre del Cristo vencedor, que no solamente comparte nuestras batallas, sino que también las gana. Vino para librarnos de la muerte, vino para librarnos del pecado, vino para librarnos de los enemigos de Dios. La Biblia promete que cuando nosotros oramos, Jesús se pone de nuestra parte y tiene algo mejor para nosotros. Por supuesto, como mencionamos alguna vez, no todo tiene solución en esta tierra. Hay cosas que son difíciles. La pérdida de un ser querido es muy dura para nosotros, pero la Biblia promete de que así como Miguel levantó un día a Moisés, ¿no es cierto? La Biblia cuenta eso en el libro de Judas, si lo quieren buscar después. También la Biblia dice que en el último tiempo se levantará Miguel, y muchos de los que duermen en el polvo, muchos de los que fueron muertos y enterrados, aquellos creyentes serán levantados y podremos tener un reencuentro. Por lo tanto, Miguel no vino solamente para vivir con nosotros, vino también para librarnos. Él es el general de los ejércitos del cielo. ¿Sí? La Biblia dice ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, como decíamos, que entonces se levantará Miguel, ¿no? Ese arcángel. Arcángel significa el comandante de los ángeles, ¿no? Algunos piensan a veces que no, pero un arcángel es un tipo de ángel. No, esto es como en un país, no sé cómo será en otros países, pero en nuestro país el comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la nación, no es un soldado. Es el presidente. Bueno, en este caso también, ¿no? Jesús es aquel que comanda los ejércitos del cielo. Y tiene un superpoder, y me encanta hablar de esto de superpoder, sobre todo cuando hay jóvenes del otro lado, ¿no? Porque Jesús es un héroe que vive entre nosotros, pero que tiene un superpoder, y no es el factor curativo, no es rayos láser de sus ojos, no es simplemente que puede volar, ¿no es cierto?, o tener superfuerza, sino que tiene el poder más maravilloso de todos. Cuando viene en su segunda venida y habla, los muertos en Cristo resucitan. ¡Qué poder! La enfermedad que hoy te aqueja se termina. La separación con el ser humano se acaba. Las quejas, el dolor por las vicisitudes de esta vida terminarán y viviremos para siempre en paz. Miguel vence a Satanás. La Biblia dice eso en Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Se enfrentaron Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y Miguel venció y no hubo más lugar para ellos en el cielo. Qué impresionante eso, ¿verdad? Cómo Miguel puede vencer. El mismo Cristo que lloró con la humanidad es el Cristo que vencerá por la humanidad. En Miguel tenemos al Salvador Todopoderoso, que ni siquiera la muerte puede derrotarlo, porque Él es el que caminó como nosotros, como Emmanuel, pero en un momento decide ser Miguel. Jesús no vino solamente para compartir nuestro dolor, vino para ponerle un final. Y hoy Cristo quiere darte esperanza en tu corazón. Aquella mujer del principio de la historia que contábamos no terminó llorando porque terminó convencida de que realmente Dios no la entendía. Terminó llorando de emoción porque entendía que había un Dios que la comprendía y que podía rescatarla. Había un Dios que podía borrar el pasado de lo que le habían hecho y le podía dar una nueva oportunidad de vivir. Y había un Dios que le prometía un mundo donde estas cosas nunca más iban a suceder. ¿Será que hoy confías plenamente en Cristo? ¿Será que hoy confías plenamente en Jesús? ¿Será que realmente te das cuenta de que el Dios al cual le oramos
no es un Dios exigente, malvado, dispuesto a castigar, sino que es alguien que vino a vivir entre los hombres, sufrió la traición, sufrió el abuso, sufrió la necesidad, sufrió el hambre, sufrió el frío, sufrió el maltrato y aún así venció. Y ahora vive en el cielo y volverá y regresará para darle final a la muerte, final al pecado y darte la oportunidad de la vida eterna. El tema del día de hoy no es un tema de cristología, no es para acordarnos de los nombres cristológicos, es para que te apoyes en Emmanuel, para que sepas que hay alguien que realmente comparte contigo. La Biblia termina diciendo en Apocalipsis capítulo 21 que la nueva Jerusalén va a descender y que entonces va a volver a pasar lo que pasó en la antigüedad. Antes Dios vivió con nosotros, ¿no? A través de Manuel, a través de Jesús. Y dice lo mismo en Apocalipsis 21, ¿no? Va a descender la nueva Jerusalén y el tabernáculo de Dios estará entre ellos y Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Va a haber algún momento en el que aún físicamente vamos a volver a vivir con el Salvador, para siempre y por la eternidad. Pero hoy el Salvador te está invitando a que deposites tu confianza en Él. Si es así, te invito a que hagas una oración, que le entregues tu corazón a Jesús y que realmente al final del video puedas poner: Señor, en ti confío, te espero. El Señor sabe que realmente ese es el deseo de nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Amén.